de planificación, eso lo vamos a profundizar el día de mañana, la planificación y cuál es la relación que tiene con estos documentos. Entonces, dicho esto, gracias por acompañarme, como ya bien mencionó, vamos a trabajar la actualización de la normativa educativa desde el 2019. Yo quisiera que pensemos en esto, ¿sí? Estamos con un nuevo currículo, el currículo, entre comillas, yo sigo nombrándolo nuevo porque es de apenas del 2016, y claro, ya se está pensando en cambios. Ustedes todos conocen que hace poco tiempo, hace brevísimo tiempo, se aprobó ya en la Asamblea esta propuesta de ley que tiene que ser tratada por el Ejecutivo, vetada parcial o totalmente, o simplemente impulsada como se encuentra. Es decir, el tema de la ley aún no ha cambiado hasta cuando obviamente se ejecute, se decrete y se registre, que es el paso que tiene que seguir. Por lo tanto, todos los demás documentos normativos del Ministerio de Educación siguen ejecutándose, siguen válidos nuestro currículo. La nueva ley no necesariamente dice que se cambie el currículo, aún no lo sabemos, podría ser parte de eso. Entonces, como no hay estos cambios, apenas hay un tema fuerte, ya pasó los elementos de la Asamblea, tenemos que seguir tratando estos documentos. Y la última actualización de documentos, para que todos tengamos en claro, la última actualización de documentos, de estos documentos gruesos, fuertes, que rigen la actividad educativa, normativa de la institución educativa, se dio en el 2019. En el 2020, es decir, el 2019 antes de la pandemia, ¿sí? Ahí se dieron los últimos cambios fuertes, si se quiere. Ahí fueron los últimos cambios fuertes. Ya en la pandemia salieron otros documentos complementarios de contexto a la pandemia, insisto, el currículo priorizado, algunos acuerdos que tienen que ver con el de la emergencia, las fichas pedagógicas, que no son documentos normativos, sino más bien son documentos de recomendación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y otros documentos sin normativos como el PICE, que sale con su acuerdo y que hay ciertas características que más que todo es en su contexto hacernos pensar qué vamos a hacer cuando regresemos y cómo vamos a regresar, entre comillas, a una nueva normalidad. Entonces, ¿por qué pongo 2019? Insisto, currículo 2016. Incluso en el 2019 hubo una edición del currículo, pero fue una edición, aquellos que se permitieron revisar, no significa que cambió el currículo en el 2019. Si usted estuvo en alguna de las capacitaciones masivas, lo que ocurrió en el 2019 es que hubo una edición del currículo, y una edición bastante pobre. Solo se quitaron algunas palabras, se quitaron Revolución Ciudadana, se quitó Summa Causai, se quitó y de unos elementos más que otros. Entonces el currículo es exactamente el mismo. Ahora, los documentos que vamos a revisar en la jornada, ¿sí?, tiene que ver con este documento. Yo creo que es el documento central, transversal, importante, relevante de todo lo que nosotros hacemos, la propuesta pedagógica. Y tal vez alguien de ustedes va a decir, bueno, la propuesta pedagógica es algo que le atañe a quién, a los promotores, a los directivos. Yo soy docente, no es algo que tenga que ver conmigo. ¿Será esto cierto? ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con dos compañeros docentes. Yo siempre hago esto en los procesos que tengo el privilegio de acompañarles. Dos compañeros docentes de manera libre, voluntaria o espontánea, me digan qué es la propuesta pedagógica. Voy a tratar de mirarlos y me digan si la propuesta pedagógica tiene o no que ver con usted, ¿sí? Y voy a ejercer la tiranía de la pantalla, ¿sí? Yo les voy a identificar a los que estoy mirando aquí y voy a solicitar que me ayuden con estas consultas, con estas preguntas. Entonces, tengo a la profesora Mónica Lorena, ¿sí? ¿Me puede responder, me puede ayudar con esa respuesta? Ya le estoy solicitando de que pueda participar, profesora Mónica. Buenas tardes, sí, dígame. La pregunta era, ¿qué es la propuesta pedagógica? ¿Qué tiene que ver con la labor docente? ¿Qué tiene que ver con usted? ¿Todo, nada? En realidad todo, porque en eso marca nuestro desarrollo profesional y también para las clases que uno va a impartir a los estudiantes. ¿Ya? Y con esa palabra todo, ¿sí? Evidentemente ya estamos dando
una carga, una transversalidad al proceso educativo, en la importancia y relevancia que tiene que tener este documento, que muchas veces no le damos, que tiene su mayor visibilidad a partir del 2019, y eso hay que aclararlo, por eso lo estamos tratando antes. Usted recordará que en el 2018, 2017, 2016 no se hablaba de propuesta pedagógica. ¿Sí? Se empezó a hablar con fuerza desde el 2019, porque ahí hubo justamente un documento que dijo, ah, caramba, hay la propuesta pedagógica, hay que hablarla. La profesora Ana Lucía Condo, si me ayuda, tiene la mano levantada, gracias por querer participar y yo no buscarle, mejor así. Profesora Ana, le voy a ver, ya está solicitado ahí ahorita para que pueda activar su micrófono. Ya, gracias, muy buenas tardes. Bueno, al hablar de propuesta pedagógica, pues básicamente se refiere al modelo, ¿no es cierto? Al modelo de pedagogía que vamos a manejar. Esto tiene mucha importancia no solo para nosotros, viene desde la parte grande, ¿no? Que es la institución. Primero para la institución educativa a la cual debemos. Toda institución educativa tiene su modelo pedagógico a seguir y obviamente que lo inculca a sus docentes. Como docentes, obviamente tenemos que tener claro cuál es el modelo pedagógico que vamos a utilizar, vamos a manejar o consideramos el más idóneo para trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, a eso se refiere. Tiene mucha importancia, tiene mucho que ver con nosotros y obviamente como docentes nosotros esto debemos dominar para tener claro cuál va a ser nuestro caminar. Direccionarnos en algo de, no digo definitivo, pero sí durante el proceso o el lapso del año escolar. ¿Por qué razón? Porque cada año tenemos mundos diferentes, propuestas nuevas, nuevas innovaciones para tanto como nosotros docentes como para la institución y del mismo Ministerio de Educación. Entonces, siempre tenemos que tener claro. Y ese es uno de los errores más grandes que tenemos los docentes o los vacíos. Porque, por ejemplo, nos dicen cuál es el modelo constructivista. Nos preguntan quién es Jean Piaget, quién es Ausubel, y muchas de las veces no podemos responder. Carecemos de esos conocimientos que son básicos para nosotros. Obviamente estamos ya en un siglo XXI, ya tenemos modelos innovadores, por supuesto que sí, pero eso no quita que los anteriores no vayan a servir. Entonces es de suma importancia este tema. Sí, muchas gracias, profesora Ana Lucía, concuerdo plenamente con usted. Tiene que ver con la metodología de enseñanza, también tiene que ver con otros elementos de la institución educativa. Ahí partimos de otra consulta muy simple que nosotros deberíamos pensar. ¿Quién es la institución educativa? Los promotores, los directores, ¿quién es la institución educativa? La institución educativa somos nosotros, los que estamos trabajando ahí dentro de la institución educativa. Una respuesta de todos. Voy a revisar algunas de sus respuestas que han colocado y muy pertinentes también. Es un instrumento en el que plasman intenciones educativas. Yo creo que ahí ya estamos sacando algunas de las pautas del mismo documento, un instrumento. Es la propuesta de la institución, sí, efectivamente, pero también hay algunas cosas que no hemos mencionado. Yo les agradezco por su participación, pero vamos a tratar de mirar también algunos otros elementos que son importantes de la propuesta pedagógica y es de lo que nos vamos a dedicar en esta jornada. Voy nuevamente a compartir pantalla con todos y cada uno de ustedes y evidentemente la centralidad es la propuesta pedagógica, como habíamos mencionado. Que es relevante en este principio. Entonces, vamos hacia allá. Entonces, primero, cuando estamos hablando de la propuesta pedagógica, insistimos que tal vez en el 2016, 2017, no era un documento que le poníamos nosotros mucho énfasis, era un documento que de alguna manera se encontraba perdido, por decirlo, y en el 2019 sale un nuevo documento que está respaldado, sí, plenamente con un acuerdo ministerial en que de alguna manera se acuerda que existe la propuesta pedagógica. Todo el mundo sabe qué es la propuesta pedagógica cuando se está construyendo una institución en particular, cuando se está tratando de colocarlo, de establecer una institución particular. Sin embargo, en el transcurso del tiempo como que se perdió la idea de la propuesta pedagógica. Ahora, cuando estamos hablando de la propuesta pedagógica, entendemos que es para nuevos proyectos educativos, es decir, cuando yo quiero crear una institución educativa en X, A o B lugar, yo no solo quiero establecerlo como un negocio, debería tener alguna visión de propósito social. Las instituciones educativas tienen una relevancia social. Por lo tanto, yo tengo que presentar a la autoridad educativa lo que se conoce como mi propuesta, mi proyecto educativo de por qué quiero establecer una institución educativa en cualquiera uno de los niveles.
Pero sin embargo, en el 2019, como se recupera este documento, se nos dice que también la propuesta pedagógica tiene que ser para aquellas instituciones que ya están en funcionamiento, y como evidentemente ya están en funcionamiento muchas de aquellas instituciones particulares, ¿qué pasa? Hicieron la propuesta pedagógica cuando se creó, y esto es algo que lo vimos en el 2019. Sino, sí, nosotros evidentemente sí tenemos propuesta pedagógica. Mi institución se creó hace 10, 15, 20 años. ¿Han revisado lo que pusieron hace 10, 15, 20 años en su propuesta pedagógica? La respuesta de la mayoría de instituciones era no. Y de hecho, cuando revisan la propuesta pedagógica original, no tiene nada que ver con la realidad actual, contemporánea, de lo que realmente está viviendo la institución educativa. Entonces, por ahí, ¿qué se hace necesario? Replantear, remirar, establecer, darle, si se quiere, una nueva hoja de ruta a lo que nosotros hemos concebido como la propuesta pedagógica. Entonces se convierte en un documento importante para los procesos de aquellas instituciones que tienen que sacar su permiso o renovar su permiso de funcionamiento. Entonces tienen que nuevamente mirar la propuesta pedagógica. Es propuestas de ampliación de la oferta, es decir, alguna institución educativa que seguramente tal vez tenía solo alguno de los subniveles y quiere abrir un nuevo subnivel, o en el mejor de los casos, tiene una institución educativa en A sector, en un sector distinto, y quiere expandirse a otro sector, ¿qué es lo que tiene que hacer? Establecer una propuesta pedagógica de ampliación de su oferta educativa. Entonces, claro, esto parecía obvio, pero ahora, cuando ya nosotros lo vemos, en la renovación de los permisos de funcionamiento, se da que este documento, que esta propuesta pedagógica tiene que ser ampliamente discutida, tiene que ser ampliamente tratada entre todos los que son miembros de la institución educativa. Entonces, ¿qué contiene para poder mirar la famosa propuesta pedagógica? ¿Qué es lo que en ella debería establecerse? Y no solo es las teorías de enseñanza-aprendizaje, como bien se mencionó, las metodologías o técnicas de enseñanza o estrategias metodológicas para abarcarlas con mayor amplitud, que pueden ser contemporáneas en relación a la tecnología, pero que también se basan en teorías pedagógicas del pasado. Evidentemente tenemos que repensar esto en una institución educativa, en cómo lo hacemos, pero tiene que ver con más que eso. Algo que desde una perspectiva a veces hemos olvidado, ¿sí? La propuesta pedagógica tiene que ver con un marco filosófico. Usted maestro, usted maestra, ¿por qué es maestro? ¿Por qué es maestra? ¿Por los buenos ingresos que está teniendo como maestro por maestra? Yo creo que ahí existe una dimensión mística, si se quiere filosófica. El arte de educar, la educación, quien se involucra en educación, tiene que tener, en la mayoría de los casos, una relevancia, una dimensión filosófica de por qué se encuentra involucrado en esto. Como bien se nos decía antes, tiene que ver la propuesta pedagógica también con teorías de enseñanza-aprendizaje, pero no teorías de enseñanza-aprendizaje laxas, abiertas, sino más bien todo lo contrario, puntuales en relación a la institución educativa que está planteando esa propuesta pedagógica. Desde esta mirada, la propuesta pedagógica se convierte en un documento fundamental, no solo porque este marco filosófico de la institución, no solo por las teorías de enseñanza-aprendizaje, sino que se convierte en la razón de ser y hacer de la institución educativa. Nosotros no somos lo que hacemos, ¿sí? Cualquier persona podría, entre comillas, vincularse con la acción de enseñar. Nosotros educamos, somos educación. Desde esta dinámica fundamental, la propuesta pedagógica fundamenta el ser y el hacer de la institución educativa. Y muchas veces olvidamos que creemos, más se da en el ámbito particular, profesor X se va a una institución y quiere hacer exactamente lo mismo que hacía en la otra institución. ¿Se puede eso o no se puede? En la práctica no se debería poder, porque cada institución educativa debería tener pautas distintas en cuanto a su quehacer filosófico, a su quehacer en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí ya se convierte en una identidad, en un ADN. La propuesta pedagógica le marca la identidad. ¿Cuál es la diferencia de una institución educativa con otra que se encuentra tal vez en la misma calle, en el mismo barrio? ¿Cuál debería ser la diferencia? Central, la diferencia debería ser su propuesta pedagógica. Ahí concuerdo, muchas instituciones educativas, lo que nos decía una profesora, ¿sí? Se les pregunta cuál es su método educativo, su perspectiva educativa, su modelo pedagógico. ¿Y qué se contesta?
constructivismo, pero el constructivismo es esa corriente amplia que evidentemente abarca a todos, a todas las instituciones. Eso no implica que ese sea el enfoque pedagógico. Eso no implica que ese sea el marco filosófico. Entonces tenemos que tener cuidado en entender bien qué es una corriente que nos abarca como país o como Occidente, mejor dicho, porque el constructivismo está plenamente vigente en Occidente más que nada, a mirar cuál es la propuesta específica de la institución educativa en la que yo estoy trabajando. Entonces, la propuesta pedagógica tiene una correspondencia. Cuando yo hablo de esto, tiene una correspondencia también en función de otros documentos. A veces queremos primero pensar con el PI. Hay instituciones educativas que quieren construir primero el PCI. Hay instituciones educativas que primero empiezan a construir su PA. ¿Y cuál es el error? Que primero, antes de cualquier documento, a pensar, a reconstruir, lo primerito, ¿cuál es? Propuesta pedagógica. ¿Sí? Nosotros debemos mirar la propuesta pedagógica como la razón de ser, de hacer de la institución educativa, y ahí sí, evidentemente, concatenar. Lo bueno de estos ajustes del 2019, yo los veo buenos, los veo necesarios, es que nos permite nuevamente encauzar la razón de ser de la institución educativa al PI y al PCI. Yo creo que hubo buenos cambios en el Ministerio de Educación en relación a estos documentos, PI y PCI en el pasado. Si usted es un docente que dio clases antes de 1996 o del 2010, recordará que cuando se pedía el PI, cuando se pedía el PCI, lamentablemente se daba ese amiguismo entre autoridades que lamentablemente por no darle otro nombre, que bien podría ser llamado también corrupción, se quería presentar el PI y ¿qué se hacía? La autoridad de una institución educativa le pedía el PI de otra institución, simplemente le cambiaba el nombre y lo presentaba. Eso no debe hacerse, eso no con las nuevas normativas se impide que se haga, y evidentemente la propuesta pedagógica nos da una pauta de que cada institución educativa tiene que ser distinta. Para construir el PI, para construir el PCI, para construir otros documentos como los códigos de convivencia, ¿qué es lo primero que nosotros debemos que mirar? Nuestra propuesta educativa, que muchas veces es un documento que lo dejamos de lado, lo dejamos de relleno y no lo es. Tampoco es un documento muy complejo de hacer, es un documento que no debería pasar más allá de las 20 páginas porque a veces queremos hacer tesis de graduación de doctorado con estos documentos. Es un documento que afina estos espacios que habíamos nosotros mencionado en esta diapositiva. Desde esta perspectiva, claramente cuando tenemos la propuesta pedagógica desde el 2019 como un nuevo documento a mirar, hay un marco normativo. ¿Por qué se olvidaron en otros años en pedir este documento? Yo creo que hubo un proceso de recuperación de este documento, de la propuesta pedagógica. Cuando usted lee el marco normativo, no me voy a sacar en ninguno de estos artículos de la Constitución de la República, pero hay elementos de la Constitución de la República que nos está diciendo que la educación debería ser un elemento donde los padres de familia, donde las personas elijan acorde a los enfoques educativos. Yo pregunto a cualquiera de ustedes de manera libre, si llega un padre de familia y les dice, ¿me puede ayudar dándome cuál es su enfoque educativo? ¿Qué le responderían? Entonces, evidentemente, cuando esto ya se encuentra en nuestra Constitución, hay que viabilizarlo. Cuando miramos la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la vigente y esta que no sabemos qué va a pasar, si va a haber un cambio o no, si va a haber un veto parcial o total, lo que sea que pase, ahí ya se definen algunos principios de la educación. Y esos principios de la educación, ¿quién los construye? ¿Quién los ejecuta? Decimos la educación es para la vida, los nuevos documentos de la UNESCO, de la OCDE, de otras instituciones internacionales. ¿Quién ejecuta esto? Obviamente las instituciones educativas. Y desde esa perspectiva deberían tener en claro cuáles son los marcos filosóficos que tienen que trabajarse. Como usted puede ver, existe mucho fundamento ya en la Constitución, después de la ley, ahora vamos en el reglamento. Ahora, cuando miramos el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el capítulo 7 regula la autorización de creación y funcionamiento de las instituciones educativas, eso como lo sabemos. Pero este artículo, miren lo que establece, ahí surge, parece que alguien en el antes del 2018, 17, 16 se olvidó, pero en el 2019, al releer el documento, encuentran que esto se encontraba ahí.
El artículo 92 establece los requisitos que deben presentarse para otorgar la autorización de creación de funcionamiento de las instituciones educativas. Entre esos, ¿qué se nos pide? La propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica siempre ha existido. Lamentablemente en el transcurso del tiempo se la olvidó, se la desechó, se la dejó a un lado. Y nos dice este artículo que la institución educativa tiene que presentarla en el trámite de creación. Y claro, como nos decía que solo hay que presentarla en el trámite de la creación, la olvidamos, lo dejamos ahí. Sin embargo, cuando se hace una lectura más detallada del reglamento, el capítulo 97 dice, las instituciones educativas deben renovar la autorización de funcionamiento cada 5 años, eso lo sabemos. Para obtener la renovación del permiso de funcionamiento, además deben cumplir con los requisitos establecidos para la creación. Ojo, aquí viene el detalle, aquí viene el asunto. Se dan cuenta que el mismo reglamento, ¿qué dice? Que para obtener la autorización tienen que presentar los mismos documentos para la creación. Es por eso que durante muchísimo tiempo no se pedía la propuesta pedagógica, alguien se le olvidó. Pero después de leer bien a detalle, que dice claramente, tienen que presentar los mismos documentos para la creación, resulta que ¿cuál es uno de esos documentos? La propuesta pedagógica. Ahí entra en el 2019 nuevamente la necesidad de mirar, algunas dirían escarbar, ver en el escritorio donde se encontraba esta propuesta pedagógica, y algunos cuando revisan la propuesta pedagógica de cuando crearon su institución educativa no tiene nada que ver con la institución educativa que tal vez creció, que tal vez cambió, que inició con un subnivel y ahora tiene varios subniveles. Entonces evidentemente la propuesta pedagógica vuelve a tener vigencia. Se acredita el cumplimiento de esta propuesta pedagógica desde esta dinámica de idea central presentado o indilgado lo que serían los distritos, que son aquellos que tienen que hacer ahora cumplir la propuesta pedagógica. Miren que hace una época atrás, la fundación, nosotros que dábamos varios procesos de capacitación, propuesta pedagógica no nos pedían antes, después del 2019 es donde se empezó a encauzar, a salir justamente por esta aclaratoria, esta visibilidad que tuvo el Ministerio de Educación para poder encontrar esto. Entonces, si esto ya sale del Ministerio de Educación, algunos decían, esto nos están pidiendo de locos, resulta que es una visibilización, un nuevo encuentro, una recuperación de lo que ya decía el reglamento. ¿Sí? Entonces, ahí estemos claros. Ahora, ¿qué es la propuesta pedagógica? Una profesora al inicio, la profesora Ana Lucía, si no me equivoco, nos decía que eran justamente esta dinámica de la metodología. Pero para eso ustedes ya tenían el PCI. Entonces el ministerio ya, cuando usted tenía el PCI, uno de los componentes del PCI anterior le pedía el enfoque pedagógico. También les pedía las estrategias metodológicas. Entonces se convierte como en repensar nuevamente un documento que ya existía. Y aquí vamos a tratar de entender esto de la propuesta pedagógica, cómo complementa el PCI, cómo debe articularse con el PEI, y cómo yo, como promotor, autoridad de una institución educativa, debo preocuparme para que todos mis docentes tengan claro qué es la propuesta pedagógica, ¿sí? Y cómo yo la voy a desarrollar. Entonces, la institución educativa que propone la institución, o sea, la intención educativa, esa es la propuesta pedagógica. ¿Por qué yo voy a educar? ¿Qué es lo que yo voy a educar? Tiene que ver, sí, con el proceso enseñanza-aprendizaje, tiene que ver profundamente con el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y evidentemente mira por la autonomía responsable acorde capacidades instaladas. Esto me parece muy interesante. ¿Cuántos de ustedes hicieron el anterior PI? Tal vez la mayoría de las instituciones educativas, ¿sí? Y cuando usted miraba el anterior PI, era un PI que casi no lo podíamos cumplir en algunos puntos. ¿Por qué? Porque no importaba si la institución educativa tenga 1000 estudiantes o tenga 100 estudiantes, se le pedía lo mismo a cualquiera de las instituciones educativas, ¿o no? Por ejemplo, había un componente que hablaba sobre el número de libros en la biblioteca y de ejemplares. Y no importaba si era una institución educativa que tenga 1000 estudiantes o una institución educativa que
tenga 100. Se les pedía exactamente lo mismo. ¿Cuál es la idea de la propuesta pedagógica que hace que cambie también estos elementos del PI, que felizmente cambiaron? Que ya no se mira esto, sino que se hace la autonomía responsable de la institución educativa, pero acorde a las capacidades instaladas. Las instituciones educativas tienen diferencias en funciones geográficas, en funciones de barrios, de sectores, de clases sociales de las que trabajan, aunque son particulares, algunas tienden a ser llamadas para instituciones, para particulares de clase alta, particulares de clase baja, ¿sí? Es decir, aquellas familias que por no estar vinculadas al sistema fiscal tienen que acceder a una educación también de calidad, pero tal vez pagada de manera económica. Entonces, existen distintas formas. Desde esta perspectiva se pone énfasis en la autonomía responsable, acorde a las capacidades instaladas. Obviamente, una institución educativa tiene que tener ciertas características físicas para poder prestar los servicios, ¿sí? Que esto sí se va a solicitar y se solicita en su respectivo PI, pero ya no se exige, ya no la exigibilidad ya no es la misma para todas, sino que se ve la capacidad instalada de cada una de las instituciones educativas. Entonces, diciendo esto, en la propuesta pedagógica, la pregunta que yo les decía al inicio, marca la base de la acción pedagógica. Por eso se llama propuesta pedagógica, pedagogía, ¿sí? Procesos de enseñanza. Marca la base de lo que nosotros tenemos que hacer. De hecho, yo les podría decir, cuando usted trabaja en otro ámbito empresarial, lo ideal es que usted tenga un proceso de inducción. Y ese proceso de inducción, ¿qué es la inducción? Es decir, bueno, qué bueno, bienvenido a esta empresa y aquí se hacen las cosas de esta manera. Así se trabaja con el uniforme, así tienes que hacer esto de A o B cosas. Ese es el proceso de inducción. ¿Cuál es el proceso de inducción cuando un docente va de una institución educativa a otra? Pues el proceso de inducción deberían ser los documentos normativos. Esta es nuestra propuesta pedagógica. Lo voy a poner tal vez con un ejemplo. Yo no sé nada de matemáticas, ¿sí? O muy poco de matemáticas, mejor dicho, para no desacreditar lo que sé. Pero digamos que soy un docente de matemática y utilizo la metodología Singapur en no sé qué colegio del que salí por alguna circunstancia. Y ahora voy a trabajar en su institución educativa. En la institución educativa a la que ahora voy a trabajar, ¿puedo aplicar yo la metodología Singapur para la enseñanza de la matemática? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? La respuesta claramente es no. No puedo. ¿Por qué? Porque yo solo podría ocupar aquellas metodologías, procesos de enseñanza-aprendizaje que se encuentran aceptados en su institución educativa, que se encuentran declarados en su PCI, que sale de su propuesta pedagógica. Así de importante es. No es que yo soy docente y ya sé cómo enseñar, sino que yo enseño acorde, y evidentemente yo sé cómo enseñar, pero yo enseño acorde a aquellas metodologías que está abrazando la institución educativa. ¿Sí? Y por eso ahí vemos el énfasis de la propuesta pedagógica que tiene que ser mayor desarrollada, mejor visibilizada, que lamentablemente no se lo tiende a hacer en las instituciones educativas. Entonces, si la propuesta pedagógica marca la base de la acción pedagógica, ¿sí? Aunque suene redundante, tautológico, repetitivo, ¿sí? Recoge los principios filosóficos. Ahora vamos a ampliarnos. Entonces, ¿qué son los principios filosóficos de la famosa propuesta pedagógica? Revisen sus documentos. Si los tienen hechos, pues qué bueno. Si no, hay que afinarlos, ¿sí? Porque la propuesta filosófica, los principios filosóficos son aquellos elementos éticos y epistemológicos. ¿Qué es la ética? Si nos vamos ya a una reflexión conceptual, se dice que la ética es la reflexión sobre las moralidades, ¿sí? Entonces tiene que ver con aquellos elementos de principios, de valores, ¿sí? Que van más allá de la conducta, del comportamiento. Y epistemológicos, que es la epistemología, la raíz, la preocupación, la pregunta del conocimiento, el cómo se enseña determinados procesos, cómo enseñamos determinadas asignaturas. Evidentemente no es lo mismo enseñar a un niño de elemental, de media, de superior y de bachillerato. Entonces hay una epistemología de la educación que tiene que ver con grupos de edad. La profesora nos comentaba de Piaget. Piaget no es útil para todos los grupos de edad, pero evidentemente está transando con qué grupos.
hasta los niveles de los 11 años, se está tratando los niveles de independencia, de no autonomía, pero también nos es útil Vygotsky, también podría ser Bandura, podría ser Bandera, podría ser cualquier otro autor. Evidentemente, cómo estamos tratando, acercándonos con las nuevas conceptualizaciones de las inteligencias múltiples, de la educación de estrategias de enseñanza como el aula invertida, cualquiera, la educación mixta que estuvieron ustedes en el proceso de enseñanza la semana anterior. Y nos dice también y pedagógicos, ¿sí? Es decir, principios filosóficos, éticos y epistemológicos y pedagógicos, es decir, teorías de enseñanza-aprendizaje que dan coherencia a la práctica educativa. Y aquí podríamos preocuparnos, nos dan coherencia. Es probable que usted tenga que, si no se pone énfasis en la ética y en la epistemología, el docente que no tenga un direccionamiento, obviamente va a enseñar, pero va a enseñar sin este propósito que tiene la institución educativa para enseñar, ¿sí? Entonces, así de importante es la propuesta pedagógica que no le ponemos la atención, porque la propuesta pedagógica marca la pauta del tipo de estudiantes que quieren formar. ¿Cuál es la diferencia? Insisto, hay 2 o 3 instituciones en el mismo barrio. ¿Cuál es la diferencia? La una es militar, la una es confesional, la otra es fiscal. ¿Hay diferencia en el tipo de estudiantes? ¿Hay diferencia en el tipo de graduados? Si usted me dice que no, nos vamos a preocupar. Tiene que haber diferencia en el tipo de graduados, porque los propósitos de esa institución militar, de esa institución religiosa, y si es religiosa puede ser confesional, protestante, evangélica o católica, tiene que tener unos fines específicos. Y si es fiscal, tiene que tener de igual manera una construcción de fines específicos. Preocupa bastante que lamentablemente las instituciones fiscales no trabajan mucho esto porque se encuentran como trabajadas. A veces lamentablemente la exigibilidad va para instituciones particulares. Pero de todas maneras hay que mirar qué tipo de estudiantes está formando ese estudiante, qué tipo de estudiantes va a graduar. Y eso tiene que estar escrito, plasmado en la propuesta pedagógica que lamentablemente no le ponemos un énfasis, una relevancia. ¿Cuáles son los propósitos de la enseñanza? ¿Para qué enseña su institución educativa? Algunos van a poner un contexto de enseñanza para la vida, que ahora está muy en boga porque sale de documentos internacionales, sale de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y está bien, pero algunos no entienden qué es esto para la vida. Para la vida significa que con nosotros como docentes demos herramientas útiles y necesarias para que el estudiante solvente responda, resuelva problemas. Y ahí vemos algunas metodologías como el ABP, con problemas o proyectos que son útiles y que lamentablemente a veces no los manejamos. El sistema de evaluación. Si yo digo que la propuesta pedagógica va encauzada a resolver problemas y yo le estoy dando simplemente tipos de evaluación donde yo tengo que contestar una pregunta sin mayor reflexión, ¿estaré realmente encauzando mi propuesta pedagógica con lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces también el tipo de evaluación tiene que ver con la propuesta pedagógica que estamos nosotros estableciendo o presentando. La programación, ¿cómo yo programo? ¿Sí? La educación, las destrezas con criterios de desempeño, los criterios de evaluación, los objetivos, cómo los estamos programando, cómo los estamos desarrollando en función a teorías pedagógicas, ¿sí? Que son importantes. Las estrategias de enseñanza, y una profesora al inicio nos dijo las estrategias de enseñanza que está bien, pero miren que estrategias de enseñanza que estén acorde al tipo de estudiantes que quiero. Yo quiero, por ejemplo, estudiantes con pensamiento lógico, crítico y creativo. Digamos, quiero estudiantes con pensamiento creativo. Y mis estrategias de enseñanza son para pensamiento lógico. ¿Habrá coherencia ahí? Por eso les decía, muchas veces las propuestas pedagógicas que se presentan no tienen una coherencia desde lo ético, desde lo epistemológico y de las teorías de enseñanza que se están presentando. Y claramente tiene que ver con las capacidades instaladas. Las instituciones educativas enseñan acorde lo que tienen. No es lo mismo una institución educativa que tiene un laboratorio para todas las aulas, o cada aula es un laboratorio, que hay algunas instituciones educativas que tienen esa capacidad instalada. Entonces, evidentemente, las capacidades instaladas que tiene una institución educativa van a influir en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Si yo tengo una aula, una plataforma educativa en mi aula y cada aula de la institución educativa tiene esto, va a influir en cómo voy a enseñar. Por lo tanto, el tipo de estudiantes, el tipo de estímulos a los que están sometidos los estudiantes van a ser distintos. Si yo manejo textos digitales, si yo manejo textos de papel físico, que lamentablemente en esta época hemos perdido la noción, no porque estamos en educación digital significa que solo tenemos que trabajar con libros digitales, porque estamos ahí quitando el estímulo que necesitan grupos de edad importantísimos hasta los 12, 13, 14 años de edad con lo físico. Entonces, es importante que visibilicemos, ¿sí? ¿Para qué es la propuesta pedagógica? Que le dejamos muchas veces de lado en estos contextos, ¿no? Profesora Melba, le veo levantando la mano, le voy a dar ahorita la posibilidad de hacer su pregunta, contestar o afinar lo que estamos diciendo. Puede abrir su micrófono. Ya le estoy activando ahorita. Buenas tardes, Máster Rivadeneira. O sea, yo tengo una duda. ¿Cómo sería la propuesta pedagógica en un ámbito inclusivo? Bueno, de hecho, cuando estamos hablando de educación, educación es un ámbito inclusivo, ¿sí? Para hacer la puntualización, es decir, todo lo que tiene que ver con la educación no excluye jamás, ¿sí? Es inclusiva por excelencia. Ya vamos a tratar de hacerlo, de contestar su pregunta en el transcurso de esto, pero lo voy a tomar también para el final, porque... Muy amable. Sí, sí, le voy a desactivar el micrófono nuevamente y lo vamos a tomar en cuenta para hablarlo. Pero evidentemente me quedo con esta idea. La educación es inclusiva. Veamos los documentos que tenemos. Mañana voy a hablar un poquito de PUD y no voy a profundizar sobre necesidades educativas especiales, pero cuando nosotros estamos planificando, también planificamos pensando en la inclusión, ¿sí? Y de hecho también enfatizamos la idea de la inclusión porque aquí hay un problema. El problema que se da es que enfatizamos o conceptualizamos la inclusión solo a niños con necesidades educativas especiales, asociadas a la discapacidad o no asociadas a la discapacidad. El tema es que la inclusión no solo va a niños con necesidades educativas especiales. La inclusión también va a necesidades de aula. ¿Qué significa necesidades de aula? Es decir, cuando yo tengo un grupo de estudiantes, cada uno de ellos tienen procesos distintos de aprendizaje. Por lo tanto, yo debería estar trabajando la inclusión desde esos distintos procesos de aprendizaje. Eso es un tema que competiría tal vez para otro espacio, ¿no? Pero lo vamos a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo entonces con la propuesta pedagógica que hemos perdido? La hoja de ruta, ¿sí? Y por eso qué bueno que se la recuperó en el 2019. Qué pena que en el 2020, por circunstancias de pandemia, como que se la volvió a recobrar, pero como que se puso énfasis en otros documentos que también eran necesarios, como el currículo priorizado, el priorizado para emergencia, las fichas pedagógicas, que las instituciones particulares no estaban obligadas en trabajarlos, insisto, también ahí hay un error, ¿no? El currículo priorizado era para estas situaciones de solventar la educación en condiciones que evidentemente se estancaba la educación. Ahora, ¿qué figura tenemos ahí? Un corazón, ¿sí? Y quisiera que usted mire la propuesta pedagógica desde esta dimensión simbólica o desde esta dimensión de analogía. La propuesta pedagógica debe ser el corazón de su institución educativa. Si usted como docente no lo conoce, no lo sabe o no como autoridad no lo comparte, pues tenemos un problema, porque la propuesta pedagógica es la raíz del PEI y todos sus elementos. Por eso es un error, con mucho respeto, le digo, es un error primero trabajar el PEI y sus elementos. Y al final hacen la propuesta pedagógica. ¿Por qué es un error? Porque el PEI y los elementos deben nacer de la propuesta pedagógica, ¿sí? Entonces, por eso es el corazón. Cuando usted mira el PCI, hoy día vamos a tener les voy a presentar el PCI con sus, ¿cuántos elementos tiene el PCI? ¿Quién me escribe por chat? Porque hoy día vamos a salir de este entuerto. ¿Cuántos elementos tiene el PCI? ¿Quién sabe? ¿Sí? Vamos a tratar de salir de este entuerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les había dicho en la introducción, es un tema que lamentablemente prestó a confusión el mismo ministerio y ojalá lo corrijan, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema a trabajarlo. Vamos a dejarlo para más adelante, pero el PCI, muchas veces trabajamos el PCI y sus elementos
antes que la propuesta pedagógica. Entonces, la propuesta pedagógica tiene que ser antes, ¿sí? Vamos con otros documentos que muchas veces los trabajamos. Los famosos códigos de convivencia de nuestras instituciones educativas. Queremos trabajarlos sin mirar, sin pegarnos una lectura de la propuesta pedagógica. De hecho, insisto, la educación tiene que tener un aspecto filosófico inclusivo. O sea, cuando ya hablamos de educación estamos pensando en todos y todas, ¿sí? Inclusivo. Y los códigos de convivencia tienen que pensar en la inclusión, evidentemente. Pero a veces sacamos estos conceptos por separado y, insisto, la propuesta pedagógica es el corazón de el PI, del PCI y de los códigos de convivencia. Esto es claro, ¿sí? Porque si yo no tengo esto bien claro, ¿sí? Establece o desenfoca. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, el profesor David me habla del enfoque pedagógico, que sí lo vamos a tocar, pero aquí hay que entender, este enfoque pedagógico con la propuesta pedagógica se mueve. Antes del enfoque pedagógico, ¿dónde lo colocábamos? El enfoque pedagógico era el componente número 1 del PCI. Pero desde que salió la propuesta pedagógica, este enfoque tiene que estar en la propuesta pedagógica en las cargas que ya voy a mencionar más adelante, ¿no? Entonces, simplemente para tenerlo en cuenta. Entonces, insisto, para la creación de una institución educativa, después de un diagnóstico necesitamos propuesta pedagógica, pero también para los permisos de funcionamiento necesitamos siempre las propuestas pedagógicas con los otros documentos que nosotros hayamos deseado para trabajar. Entonces, ahora sí, dicho esto, vámonos con algunos de estos documentos. ¿Por qué hay que hacer la propuesta pedagógica antes que el PEI? ¿Sí? ¿Por qué será? ¿Sí? ¿Por qué tendríamos que trabajar primero el PEI, relegarlo para primero tener la propuesta pedagógica? Ahora, tampoco hay un tema que es interesante dentro del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación reconoció que hay varias instituciones que ya tenían aprobados sus PEI, ¿o no? Y cuando pidió la propuesta pedagógica, les pidió una salvedad. ¿Cuál es esa salvedad? Bueno, si ya tienen aprobado el PEI, por favor, hagan la propuesta pedagógica coherente con el PEI que tienen. ¿Sí? Es decir, corrijan. Lo ideal sería que primero tengan la propuesta pedagógica, pero como ya tienen aprobado el PEI, ajusten su propuesta pedagógica. Y eso me pareció interesante, que permite que varias instituciones educativas miren esto. ¿Sí? Entonces, que desarrollen esto, que profundicen esto. No es lo ideal, pero es una solución posible para aquellas instituciones educativas que ya lo tienen aprobado, que trabajen una propuesta pedagógica que se encauce, que se enrute con lo que ya tienen aprobado. Y eso es viable, eso está en el mismo instructivo del documento. ¿Sí? Ahora, cuando ya miro esto, ¿sí? Ahí podemos mirar esta propuesta pedagógica institucional. Miren que voy a ver si identifico en mi anotador, ¿sí? Y aquí en el recurso, ¿sí? Usted puede identificar nuevamente aquí, escrito en rojo, le pongo el cuadradito, la propuesta pedagógica institucional. Pero miren qué es lo que nos está diciendo sobre la propuesta pedagógica institucional. De esta propuesta pedagógica institucional es la que se construye básicamente el PI, la propuesta educativa institucional. Ahora, diferenciemos. Es decir, la propuesta pedagógica institucional no es lo mismo que la propuesta educativa institucional. ¿Qué opina? Suena lo mismo, ¿no? La pedagogía, educación, educación, pedagogía. Pero la propuesta pedagógica tiene que ver con estos componentes. Mientras que el PI es, podría decirse que un documento que marca una hoja de ruta, ¿sí? Y que este PI está construido o debe ser construido acorde a estas dimensiones, ¿sí? Esto será para otro tema, tiene que ver con los estándares, ¿sí? Estándares de calidad, que también es otro tema normativo bastante importante que usted debe conocerlo, pero en esas dimensiones nos habla de la gestión administrativa, de la seguridad escolar, de la gestión pedagógica, de la convivencia y participación escolar y cooperación. Miren que el PEI
La propuesta educativa institucional es más bien un documento normativo de pautas con todos los ejes que tiene que ver con la institución educativa. Mientras la propuesta pedagógica, que si bien se enmarca con el PEI, tiene más bien una conceptualización filosófica, ¿sí? Como habíamos mencionado, pedagógica, distinta, ¿sí? Donde estos componentes son complementarios, ¿sí? Donde estos componentes son complementarios a lo que habíamos nosotros estado mencionando. Entonces, desde esta perspectiva, el PEI está directamente relacionado con los estándares de gestión escolar y de desempeño directivo y docente. Ahora, ¿de dónde salen estos estándares? ¿Cómo yo quiero lograr llegar a esos estándares que pide el Ministerio de Educación? Con mi propuesta pedagógica. Por lo tanto, el PEI, para cuando usted construya ese PEI, tiene que mirar la propuesta pedagógica, ¿sí? No sé si me estoy dejando en claro, ¿no? Esto. Entonces, ahí se encuentran los distintos dimensiones en orden, ¿sí? Ese es el documento de los estándares, ¿sí? Que usted tiene que revisar, ese es otro tema, un poquito para aquellos docentes que me preguntan sobre los estándares. El documento de los estándares no es un documento didáctico. ¿A qué me refiero que no es un documento didáctico? No es un documento que yo utilizo para dar clase, ¿sí? Los estándares de aprendizaje, por lo menos, son las ideas de aprendizaje que deben tener los estudiantes al terminar un subnivel, ¿sí? Ese es el estándar, pero ese es para otro tema, no alcanzaría ahorita a revisar los estándares, ¿no? Entonces, lo que quiero establecer aquí, ante todo, es que primero propuesta pedagógica, después PEI. Bueno, si ya tiene hecho el PEI, cuando haga propuesta pedagógica, trate de que sean coherentes y trate de afinar bien su propuesta pedagógica. Esa sería un poquito la perspectiva. Entonces, miren la relevancia de la propuesta pedagógica. Ahora, ¿qué elementos tiene la propuesta pedagógica? Vamos a cerrar este tema, que queda muy abierto. Entonces, ¿qué es la propuesta pedagógica? Sí, es tan importante. Tiene dos grandes componentes. Marco filosófico, la filosofía de la institución educativa, ¿sí? Y las teorías de enseñanza-aprendizaje. Yo le pregunto a usted, y no tiene que responderme, si yo me acerco a usted y le pregunto, maestra, maestro, ¿cuál es la filosofía de su institución educativa? ¿Qué me va a responder? Si yo le pregunto a usted, maestro, maestra, ¿cuáles son las principales teorías de enseñanza-aprendizaje que usted tiene en su subnivel? Porque evidentemente van a cambiar de subnivel a subnivel, ¿sí? Van a poner más énfasis, más que cambiar. ¿Sí? Yo voy a abrazar más a Piaget en inicial, elemental y media. Tal vez voy a abrazar más a Bandera en el media superior. Tal vez voy a abrazar totalmente a otros autores, yo qué sé, ahí a Gardner o a otros en otros subniveles. Ya dependerá de eso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? ¿Por qué son? ¿Qué hay que ver? ¿Sí? ¿Cómo yo las comprendo? ¿Cómo yo las desarrollo? ¿Sí? Desde estos escenarios. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes elementos de la propuesta pedagógica? Marco filosófico y teorías de enseñanza. Pero deconstruyamos cada uno de ellos. Vamos con el primero. ¿Qué es el marco filosófico? ¿Sí? El marco filosófico hace referencia a los principios éticos y epistemológicos. ¿Cuál es la diferencia? Porque ahora, cuando se construye la propuesta pedagógica, el PEI cambia y también cambia el PSI. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Qué usted colocaba en el PEI? Usted en el PEI, ¿qué colocaba? Visión y misión. Y sigue que tiene que colocarlos, la visión y la misión. Pero la visión y la misión tiene que estar acorde a la filosofía. O sea, la visión, de hecho, cuando declaramos una visión, cuando declaramos una misión, tenemos que tener alguna conceptualización filosófica de lo que queremos hacer. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia. O sea, cuando yo digo quiero ser o quiero ir, quiero llegar, tengo que tener una filosofía que me marque esa hoja de ruta. Si no, estamos construyendo la visión y la misión sobre agua. ¿Sí? Entonces, la propuesta pedagógica me permite tener bien cimentado esto. Entonces, ¿qué entendemos por principios éticos que me pide la propuesta pedagógica? ¿Qué es lo que entendemos? Pues los principios éticos son o se deberían entender sobre esos planteamientos de cómo vamos a actuar en el mundo y cómo vamos a actuar con los demás.
¿Qué es lo que queremos enseñar? Principios que fomentan la convivencia inclusiva, le diría a la maestra. Convivencia que tiene que ser inclusiva, armónica, que promueva la cultura de paz. Miren, esto es directamente sacado de los ODS, ¿sí? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Entonces, es claramente identificar para qué estamos enseñando, para qué somos institución X o Y, ¿sí? Ese debe estar bien claro y va a variar de una institución a otra, ¿sí? Va a variar en función de parámetros, de circunstancias, de contextos, en función de donde nosotros estemos trabajando, ¿sí? Los principios epistemológicos, entonces, ¿qué son? Estas declaraciones son los fundamentos de un modo determinado de conocer y de entender el mundo que nos rodea, ¿sí? ¿Cómo usted quiere llegar a explicar este mundo que le rodea a sus estudiantes? ¿Cómo se encuentran relacionados con el famoso problema del conocimiento, que de por sí ya tiene una carga filosófica? ¿Cómo yo desentraño el conocimiento a los estudiantes de los distintos grupos de edad? ¿Sí? Que es algo que yo debo mirar, repensar, profundizar. Entonces, miren, marco filosófico. Entonces, también pensemos en la filosofía. Si hay aquí alguna institución confesional católica, y si tiene, tal vez es de alguna orden específica, evidentemente esa orden específica, si son, por decirlo algo, mercenarios, con mucho respeto, no sé quiénes están presentes, si están o no, entonces tendrán alguna dimensión filosófica en cuanto a la educación. Si son salesianos, si son de Ignacio de Loyola, tendrán alguna dimensión filosófica que aportar a la educación o no. Ahora, si son particulares, ¿sí? Capaz que están siguiendo algún pensador y piensan en Spinoza, ¿sí? En Espíndola, educar para la liberación, yo qué sé, ¿sí? O están colocando la filosofía de Paulo Freire, ¿sí? Entonces, algo tiene que aportar y va a ser distinto. Su propuesta filosófica, conceptual, ética y epistemológica. Entonces, no va a ser la misma que otra institución educativa. Ahora, vamos con el segundo componente. Teorías de enseñanza, aprendizaje, que debe estar escrito en su propuesta pedagógica de forma clara, ¿sí? Conjunto de principios pedagógicos que explican cómo se entiende el proceso de enseñanza-aprendizaje en una institución. Ojo, no está diciendo principios pedagógicos de manera global, de manera país, ¿sí? Cómo se los entiende en esa institución educativa. Por lo tanto, esos principios tienen que variar, tiene que haber algunos énfasis, ¿sí? Tal vez algunos son más ausbelianos, ¿sí? Otros van a ser más piagetianos, otros van a ser más freudianos incluso, ¿no? Cuando ya están cogiendo algún específico. Otros van a ser, yo qué sé, algunas teorías que usted pueda estar pensando ahí en este momento. ¿Cuál es la fundamentación epistemológica en el cual usted se involucra en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Sí? Esa es la idea central. Entonces, ¿cuáles son los criterios que usted va a afianzar en el proceso formativo de sus estudiantes? El conductismo está fuera de discusión, ya no somos conductistas. Eso no significa que no tomemos algunos autores del conductismo, ¿sí? Que podrían tal vez ser relevantes para algunas prácticas educativas, ¿sí? Entonces podría ser alguna institución que quiera tal vez recuperar algún autor, algún pensador desde este espacio. Entonces, miren qué interesante cuando yo no lo tengo establecido en mi institución educativa. Y creo que es simplemente de que un docente llegue y enseñe como él tiene su criterio. Y resulta que así no es. Sino que la institución educativa está marcando las pautas desde lo filosófico y desde las teorías de enseñanza-aprendizaje que ahí se están propiciando con mayor énfasis. Entonces, estas teorías de enseñanza-aprendizaje, ¿qué nos pide el documento? Tienen que ser explícitas. ¿Qué significa lo explícito? ¿Sí? Tiene que estar, ¿qué? Demarcado, escrito, identificado. Entonces, cuando alguien le pregunta cuáles son sus teorías de enseñanza-aprendizaje, y usted como buena docente, buena estudiante, se pone y se acuerda cuando estuvo en la universidad y se acuerda de aquellos autores que estudió, eso no vale.
Tiene que ser un acuerdo social de la institución educativa que diga cuáles son. Tienen que ser explícitas, ¿sí? Cuáles son las que ustedes van a trabajar. Por lo tanto, este documento nos dice identificar con claridad, de manera que la persona en formación sepa, y obviamente sus representados, cuáles son estos elementos explícitos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo imagino que todos y cada uno de nosotros y nosotras que nos encontramos aquí presentes, conocemos el hexágono pedagógico, ¿no? ¿Sí? Entonces, este hexágono pedagógico que hace referencia ¿a qué? A los propósitos. ¿Qué desempeños o qué competencias, ya un lenguaje que se utiliza en la nueva propuesta de ley, o qué destreza con criterio de desempeño quiero yo de relacionar o construir en mis estudiantes? ¿Sí? La evaluación, ¿cómo yo voy a trabajar esa evaluación? Va a ser distinta porque va a variar acorde al enfoque pedagógico. Las enseñanzas, ¿cómo se va a desarrollar las enseñanzas en esta institución educativa? Algunos van a pensar que tal vez son el tipo de enseñanza que nosotros vamos a practicar va a ser exógeno, por lo tanto guiado por Vygotsky, tomando en cuenta la construcción del pensamiento de, estoy hablando piedra, simplemente como ejemplo. Es lo que usted debería construir en el documento, ¿sí? Es decir, tener con claridad cuáles son esos principios de enseñanza de algún autor que usted abraza o que está abrazando como institución educativa, o de una propuesta filosófica de enseñanza, por ejemplo, Subería. ¿Qué nos dice el señor Subería? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Lo podemos aplicar en todos los subniveles? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos desarrollar? ¿Cuál es su propuesta? ¿Sí? ¿Cuál es la secuencia didáctica? ¿Sí? En este hexágono. ¿Cómo yo debo admitir, desarrollar, guiar? ¿Sí? ¿Cuáles son las que entran dentro de mi institución educativa? Y obviamente ahí la didáctica, ¿qué decimos de la didáctica? El arte de enseñar. Ver que todos los docentes estén haciendo el mismo esfuerzo pedagógico en cuanto a la didáctica. Es decir, docentes, yo quiero enseñanza activa, no pasiva. Entonces yo tengo que tener una didáctica donde yo me pongo de acuerdo en el documento cuáles son estas metodologías que los docentes van a aplicar para poder enseñar. Y ya el recurso pedagógico, el recurso didáctico, pues ya depende, insisto, de la capacidad instalada, pero también aquellos esfuerzos que hace la institución educativa para poder llegar a su meta. ¿Sí? Están diciendo, bueno, necesitamos mayores estímulos. Entonces tienen que invertir tal vez en determinados equipos para los procesos de enseñanza-aprendizaje, determinadas plataformas, determinados libros físicos y digitales, que obviamente son un recurso didáctico necesario para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto hay que mirarlo, porque básicamente, ¿qué nos está diciendo? Yo sé que usted ya sabe que esto de aquí ya no existe, ¿sí? Antes teníamos un documento de PI. ¿Se acuerda del anterior PI? Tiene que modificar su PI. ¿Se acuerdan que teníamos el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3? Y el anexo 2 era un enredo, y el anexo 1 no sabíamos, y el anexo 3 que eran los planes de mejora. Ese era el anterior PI. Felizmente, cuando ya sale la propuesta pedagógica, nos dice, ese era el anterior PI. Ese PI lo hacía usted sin la propuesta pedagógica. Eso ya no va, ¿sí? Ya no va. Lo borramos, por eso en pantalla lo estoy borrando. Si ven mi pantallita, antes era este supuestamente PI que tenía que trabajar con estos documentos. Olvídese. Ahora, la nueva propuesta pedagógica nos obliga a cambiar el PI. ¿En qué sentido? ¿Sí? La propuesta pedagógica le da vida al proyecto educativo institucional. ¿Sí? La propuesta pedagógica que tiene dos elementos: marco filosófico y teorías de enseñanza-aprendizaje. Quisiera que usted visibilice la imagen. Entonces, resulta que, miren lo que voy a encuadrar. La propuesta pedagógica son estos componentes, ¿sí? Lo que se encuentra ahí. Pero a su vez, la propuesta pedagógica, ¿qué está diciendo? Hay una interseccionalidad con el proyecto educativo que estoy dibujando aquí. ¿Lo ven? ¿Sí? Es decir, yo no puedo trabajar el proyecto educativo si no tengo construido esto de acá. ¿Se entiende?
¿Por qué? Porque cuando yo voy a trabajar el proyecto educativo institucional, ese proyecto educativo institucional me va a decir, usted tiene que trabajar visión, misión e ideario. Pero resulta que la visión, misión e ideario es una extensión ¿de qué? Del marco filosófico. O sea, el PEI es un documento complementario a la propuesta pedagógica. Porque yo no puedo trabajar la visión, la misión y el ideario si no tengo bien conceptualizado mi marco filosófico. ¿Se entiende? ¿Sí? De igual manera, cuando yo tengo la propuesta pedagógica, el proyecto educativo, perdón, me está diciendo que tengo que trabajar algunas dimensiones, ¿sí? Y estas dimensiones, usted los puede trabajar dentro de esta perspectiva, ¿sí? Y miren aquí que se está construyendo un documento, su famoso PCI. Si ve todo lo que se encuentra ahorita en verde, lo que se encuentra en verde, esta línea de aquí, ¿sí? Es lo que le da la transversalidad para construir el PCI. Espero no haberles enredado, pero miren, usted no puede construir su PCI si no tiene ya escritas las teorías de enseñanza-aprendizaje en su propuesta pedagógica, ¿sí? Así de simple. Es por eso que cuando el ministerio nos llama a trabajar la propuesta pedagógica, dice, bueno, si ya tiene hecho el PI, trate de enlazarlo. Si usted ya tiene una visión, misión, ideario, trate de construir un marco filosófico acorde a esa visión, misión, ideario, ¿sí? Que sea participativo. Entonces, desde ese escenario, nosotros miramos esta construcción de documentos que son relevantes para la institución educativa. Entonces, la propuesta pedagógica, ¿sí? Llega a ser la mano, ¿sí? ¿Por qué me refiero a la mano? La mano que impulsa la construcción del PI y del PCI, ¿sí? Entonces, a veces estamos trabajando corriendo el PI, y no lo digo que no lo haga, y el PCI, pero tomes un tiempito para ver si es coherente con su propuesta pedagógica. Entonces, esa sería la petición. Porque miren, esta imagen que usted ve en pantalla son de los estándares de calidad educativa, no se encuentran descontinuados. Lo único que nos está diciendo es que estos estándares de calidad es lo que buscamos lograr, ¿sí? Todo el trabajo educativo que nosotros hacemos con nuestra propuesta. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Espero me siga con lo que voy a hacer ahorita en pantalla. Todo esto de aquí es individual. ¿A qué me refiero? Tiene que ver con, y lo voy a escribir aquí, con su institución. ¿Sí? Ahora, a nivel país, lo que buscamos llegar es acá. Es decir, esta es la meta. ¿Sí? Esta es la meta que buscamos llegar a nivel país, los estándares de calidad. ¿Qué es lo que le está pidiendo a usted estos documentos? Le está diciendo que usted defina cuál es el mejor camino para llegar. ¿Cuál es el mejor camino que usted tiene para llegar? Para llegar a la meta. Entonces, el país le está diciendo, esta es la meta. Ahora, usted decida qué filosofía, qué teoría, qué propuesta de enseñanza le sirve para llegar a esta meta. La meta no cambia. Lo que sí va a cambiar es su quehacer educativo, su ser y quehacer, que tal vez va a hacer que algunas instituciones lleguen a la meta de mejor manera que otras. Algunas tal vez no van a llegar a la meta. Recientemente ya dieron los estudiantes este examen para entrar a la universidad, aunque yo creo que debe seguir, que debe hacerse el examen más que todo desde el criterio muy simple, técnico. En un espacio donde entran 10 personas, no entran 20, que es lo que se dice. Entonces, tiene que haber una forma de seleccionar esos 10. ¿Y la forma de seleccionar esos 10 cuál es? Una prueba. Más allá que usted esté de acuerdo o no de acuerdo, ¿sí? Tenemos que entender que los que van a rendir esa prueba, esos 10, tienen que ser aquellos que cumplen los estándares de aprendizaje. Aquellos que tienen esos conocimientos, es decir, que llegan a la meta. Va a haber algunas instituciones educativas que tienen un alto ingreso a la universidad porque, ¿qué significa? Sus estudiantes están llegando a la meta, otros no tanto.
Entonces, es importante que la propuesta pedagógica marque la hoja de ruta para llegar a esa meta, ¿sí? Que es lo que nosotros buscamos consolidar, ¿sí? Desde la perspectiva educativa, ¿sí? Independientemente de lo que usted piense sobre eso. Ahora, dicho esto, la construcción de la propuesta pedagógica ya la hemos enfatizado, tiene que ver con autorizaciones, con permisos de funcionamiento, tiene que ver con este requisito común para ampliar la institución educativa, es decir, hay que hacer, yo quiero crecer en mi institución educativa, en sus niveles o lo que sea, depende justamente de las capacidades instaladas y de lo que yo voy a realizar. Planteamiento del marco filosófico. ¿Cómo lo hacemos? Si usted ya lo tiene hecho, muy bien. Si usted lo tiene hecho, le solicito de manera a manera de sugerencia, yo no soy autoridad ni nada, revise si es que está hecho como le voy a decir, porque esta es la forma como se debería hacer. Hágase usted una pregunta. ¿Ese escrito que tiene usted como propuesta pedagógica responde bien a esta pregunta? ¿Cómo se evidencia la posición de la institución educativa en cuanto al tipo de persona que se pretende formar? ¿Su institución educativa pretende formar qué tipo de persona? ¿Sí? ¿Cómo se evidencia en lo que usted está haciendo o no se evidencia? O simplemente fue una declaración bonita. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios éticos y epistemológicos que identifican a la institución educativa? ¿Cómo estos sustentan las teorías pedagógicas? ¿Cómo estos se encuentran vigentes en clase cuando a veces en algunos momentos acá en la fundación, en tiempos presenciales, nos invitaban a hacer visitas áulicas? Y la idea de la visita áulica no era ver cómo el docente daba una clase solamente, sino si esa visita áulica, ese docente estaba realmente aplicando aquellos elementos que tienen en sus documentos institucionales. Muchas veces se veía que aunque tal vez la clase era muy buena, no tenía nada que ver con lo que decía su propuesta pedagógica o su enfoque pedagógico. En la época que lo hacíamos era la construcción del enfoque pedagógico. Entonces, planteamiento de teorías de enseñanza-aprendizaje. Vamos al segundo elemento. ¿Cuáles son los principios pedagógicos que rigen la institución? ¿Cuáles son esos fundamentos del hexágono, este hexágono que acabamos de ver, que tienen que ver con una teoría pedagógica? El hexágono va a ser el mismo, pero dependiendo de la teoría pedagógica, cada uno de esos elementos va a cambiar. ¿Sí? Es decir, la forma en que yo enseño, que yo evalúo, que yo aplico métodos, que yo aplico didáctica, va a depender en función de las teorías de enseñanza que yo he escogido. ¿Sí? Entonces tienen que ser coherentes. ¿Cómo se plasman estos principios en la institución educativa? ¿Se plasman o no se plasman? ¿Sí? ¿Están o no están ahí? ¿Explicita cómo se lleva a la práctica estos principios pedagógicos o no? Entonces miren que ahí ya ponemos una carga importante en este elemento. Ahora, yo les voy a hablar de teorías pedagógicas. Voy a ver si es que salimos un poquito, ya están cansados de estos elementos normativos, pero miren qué importante. Vamos a ver cuántos de ustedes le dan. Tengo en pantalla 4 autores. ¿Sí? 4 autores. Tengo a Jean Piaget, tengo a Lev Vygotsky, tengo a David Ausubel o Ausubel, como usted lo quiera pronunciar. A veces en capacitaciones me corregían, pero les hablaba un poquito de la pronunciación. Y Jerome Brunner. ¿Sí? Tengo estos 4 autores. Y tengo aquí teorías de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. ¿Usted identifica de quiénes son? ¿Quién dice que la educación tiene una intención de desarrollo por etapas? ¿Qué autor? No lo voy a preguntar ahorita. Si tuviéramos presencial podríamos hacerlo, pero ahorita se complica, nos demoraríamos mucho. Pero hágase usted un examen pedagógico. ¿De qué autor es esto? El sujeto interactúa con el objeto de conocimiento. ¿Qué autor nos dice esto? Conoce la realidad en sucesivas aproximaciones. ¿Qué autor nos está diciendo esto? Los conocimientos no son innatos. ¿Qué autor nos está diciendo esto? El aprendizaje se apoya en conocimientos previos. A ver, veamos si me ayudan con el chat. ¿Quién se animó a responder? ¿Sí? ¿Quién le otorga determinada teoría a determinado autor? ¿Lo están escribiendo algunos? Muy bien. ¿Sí? A Piaget me dice Stephanie. Vygotsky me parece. ¿A quién? Vygotsky. La primera Piaget. Están ya separando. La primera Piaget también. La primera Piaget.
La primera es de Piaget, lo recordamos, tiene una intención de desarrollo por etapas. Claro, Piaget habla de los periodos educativos, habla de la autonomía que se logra hasta los 11 años de edad y después de otros procesos de discernimiento y de enseñanza. Piaget es endógeno, mientras Vygotsky es exógeno. Y cuando nosotros podríamos estar incluso aquí pensando, y perdónenme, me voy a meter con otro tema, cuando estamos hablando de constructivismo, lo cierto es que el constructivismo es una corriente amplia de varios autores, pero el constructivismo se cimienta ¿en qué? En el cognitivismo. ¿Quién es el impulsor del cognitivismo? El señor Piaget. Déjenme decirles aquí que esta era una pregunta que tenía que ver con un conocimiento simple. Todas son de Piaget. Por lo tanto, si todas son de Piaget, tiene que ver con todos los subniveles educativos. ¿Por qué? Algunos dicen Piaget solo es para inicial y elemental, pero el aprendizaje se apoya en conocimientos previos. Esto sirve tanto para superior, para bachillerato, hasta para tercer y cuarto nivel. El conocimiento se apoya siempre en otros conocimientos previos. ¿Sí? El aprendizaje se apoya en conocimientos previos. Eso es muy de Piaget. Que lo desarrolla mejor después Ausubel a mayor profundidad, eso es otro tema. Pero las primeras ideas teóricas son de Piaget. El sujeto interactúa con el conocimiento del conocimiento. ¿Qué significa esto según Piaget? ¿Sí? Que yo, niño, para poder conocer algo tengo que interactuar con ese algo. Yo, niño, interactúo con la araña, ¿sí? Y esa araña, que dice después, conoce la realidad en sucesivas aproximaciones. Entonces, estoy interactuando con el objeto, pero la araña me pica. Es decir, tengo una sucesiva aproximación. Entonces, ¿qué he aprendido ahí? Que la araña pica. Es decir, el conocimiento tiene sucesivas aproximaciones de algo que ya conozco. Esto todo es de Piaget. En la realidad, casi todas las instituciones educativas deberían plantearse a Piaget, ¿no? Entonces era como una introductoria. Ahí tengo otras propuestas, ¿sí? Propuestas, déjenme ver la hora, por hora no vamos a revisar todas, no se preocupen, ¿sí? Tampoco estoy tomando lecciones de maestros o maestras, pero simplemente para que recuperemos un poquito la intencionalidad del documento. La propuesta pedagógica sí debería tener aquellas teorías pedagógicas que nosotros como institución educativa estamos abrazando. Por ejemplo, los educandos construyen los aprendizajes por sus propios medios. Yo les diría que esto es de todos, porque los desarrollan en menor y gran medida. ¿Por qué? Porque los cuatro son autores del constructivismo. Y los cuatro nos están diciendo que se construyen los conocimientos mediante una construcción de aprendizajes. Se apoya en una zona de desarrollo próximo y en el andamiaje. Aquí ya sabemos, ¿no? ¿Quién habla de la zona de desarrollo? La zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo, que es bien compleja la teoría del Señor. Este habla del Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, ¿no? Pero también nos dice y el andamiaje. El andamiaje es muy parecido a la teoría de Vygotsky, pero tiene ciertas modificaciones. El andamiaje es de Brunner, ¿sí? Como podemos ahí identificar. Ahí tenemos justamente de quiénes son los autores. La manito que tiene el punto es el autor original y el otro es aquel que profundiza en la teoría. ¿El aprendizaje tiene una influencia sociocultural? Pues obviamente. ¿Por qué le llamamos socioconstructivismo? El impulsor del socioconstructivismo es Vygotsky, es exógeno, el aprendizaje es con otros, ¿sí? Profundiza más Ausubel con el aprendizaje por descubrimiento y obviamente tiene alguna lógica desde esta visión de rendición de cuentas del aprendizaje, el aprendizaje que nosotros tenemos que visibilizar. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo este repaso? No pretendo hacer enseñanzas de teorías y peor con los clásicos, porque estos cuatro autores ya son antiguitos, ya son clásicos de la pedagogía, se podría decir. Es para que entendamos que la propuesta pedagógica tiene que recoger cuáles son aquellos elementos que usted está abrazando de aquellas teorías del aprendizaje. ¿Sí? Y si yo abrazo el aprendizaje significativo, tengo que saber qué es, en qué consiste, cómo se hace, cuáles son las implicaciones, cómo se relacionan tal vez con las nuevas estrategias metodológicas. Miren que el aprendizaje significativo no es que ya desapareció, se relaciona bastante con el aprendizaje basado en proyectos, con el aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? Aunque Ausubel ni siquiera lo mencionó, pero se relaciona con estas nuevas estrategias pedagógicas. El aprendizaje significativo se puede relacionar con el aula inversa. Entonces, ¿cómo yo relaciono estas teorías pedagógicas que no han pasado de vigencia, ¿sí? Y lo relaciono con nuevas estrategias pedagógicas que ahorita están muy en boga, más ahora en esta época de pandemia, ¿sí? Entonces, es importante que yo lo tenga claro cómo yo lo estoy trabajando. Y por eso yo les decía al inicio, no podemos estar diciendo
deme este tema en época virtual o cómo lo hago de desarrollo virtual, porque estos autores, independientemente que estemos en esta educación virtual o digital, son vigentes, están vigentes aún. Y evidentemente solo adaptamos el medio, obviamente con algunas estrategias metodológicas y de enseñanza, ¿no? Entonces ahí, insisto, ya no voy a ver cada una de ellas, simplemente para que usted vea que tenemos que recuperar en nuestra propuesta pedagógica algunos de estos postulados de estos caballeros, ¿sí? Y tal vez para no ser ahí Montessori, tal vez para otro aporte, ¿no? Que podría ser interesante dentro de la perspectiva de la educación para tener otros autores. Entonces, claro, a manera de cierre de la propuesta pedagógica, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo entonces de la propuesta pedagógica? La propuesta pedagógica institucional tiene que construirse en dos grandes pilares. ¿Cuáles son esos pilares? El marco filosófico y las teorías y modelos pedagógicos. Ahora, el marco filosófico, ¿qué pasa si se quita uno de estos pilares? Se cae la construcción. Y lamentablemente, a veces hemos estado centrados en nuestras instituciones educativas solo en hablar teorías, sin darle la construcción del fundamento ético y epistemológico. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este documento, este fundamento del 2019? Recuperemos los principios éticos, los principios epistemológicos que identifican a la institución educativa y que sustentan las teorías pedagógicas. Y en esas teorías pedagógicas, miren, aquí tengo otros autores. Cada institución sabrá quién abraza más y por qué razón. Se corresponden con su filosofía. Algunos abrazarán dinámicas tradicionales, otros constructivistas, otros conductivistas, otros neoconstructivistas, otros socioconstructivistas, otros de aprendizaje significativo, otro por aprendizaje conceptual, otro por aprendizaje crítico. Algunos abrazarán a Rousseau, otros a Montessori, otros a Pavlov, otros abrazarán a Vygotsky, a Skinner, a Oswald, a Brunner, etcétera, otros más. Pero tiene que estar en claro en su documento. ¿Sí? Porque ¿qué nos dice? Tienen que ser explícitos, tienen que ser conocidos por la comunidad educativa, por los educadores, ¿sí? Entonces esto está marcando una pauta del quehacer, del aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución educativa, ¿sí? Entonces, eso sería básicamente el repensar, ¿sí? Esto por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, una actividad que ya me pasé, no la vamos a desarrollar, ¿sí? Más bien, vamos a remirar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que yo necesitaría para construir mi propuesta pedagógica? Primero, un análisis. No es que yo me siento un análisis con todos los compañeros, colaboradores de gestión educativa. ¿Qué es lo que yo tengo que analizar? No es lo mismo trabajar en una institución educativa en Quito que una en Guayaquil, ¿o es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo trabajar en la periferia, trabajar en una zona rural que en una zona urbana. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer una propuesta pedagógica, tengo que analizar el contexto, ¿sí? ¿A quiénes está dirigido el desarrollo de los esfuerzos educativos que voy a trabajar? Y ahí voy a trabajar, obviamente, acorde también, ¿qué? Las capacidades instaladas. Entonces, para una propuesta pedagógica, yo tengo que hacer primero un diagnóstico. Y este diagnóstico tiene que ver con mi institución educativa, que va a ser distinta a otra institución educativa. ¿En función de qué? De los contextos. Entonces, el diagnóstico es la unidad de las capacidades instaladas con el contexto de la institución educativa. Por lo tanto, cuando yo construya la propuesta pedagógica, tengo bien en mente estas dos diferencias. Y de ahí yo hago el planteamiento. Ya me pongo a escribir. Ustedes verán si lo hacen en comisiones, si lo hacen por comités promotores, lo que sea. Eso ya, y este planteamiento sale de este diagnóstico. El diagnóstico no es que yo me siento solito, sino que lo hago en función de un montón de herramientas que yo podría estar generando. Cuando yo hago este planteamiento, yo tengo ya que escribir esos principios éticos y epistemológicos. ¿Qué es esto? El marco filosófico que hemos venido hablando. Y ya cuando hago este planteamiento final, coloco las teorías de enseñanza, aprendizaje, es decir, ¿cuál es el principio pedagógico? Si yo le pregunto a usted como maestro, como maestra, ¿cuál es el principio pedagógico que rige su institución educativa? ¿Qué me diría? ¿Ah? Entonces, hay que tener en claro cuál es ese principio de la institución educativa.
El principio pedagógico que se va a sustentar ¿en qué? En distintas teorías de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? En distintas teorías de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué le doy la vuelta a esto? Porque hay que darle la vuelta. Es decir, usted tiene que detenerse a repensarlo para poder construir este documento de forma pertinente. Por eso va antes. Entonces, la propuesta pedagógica deberíamos mirarle como el motor de la gestión. Hagamos una reflexión. ¿En qué sentido? Yo voy a construir el PEI, que me ayuda, que es un documento macro que tiene varias componentes. Pero este PEI primero tiene que verificar que los principios éticos y epistemológicos, como las teorías de enseñanza-aprendizaje, estén en la propuesta pedagógica. Créanme que a veces, por situaciones que a veces hacemos asesorías y acompañamientos en el pasado, cuando éramos presencial, habían instituciones que hacíamos una asesoría o una auditoría, y la propuesta pedagógica no tenía nada que ver con el PEI, estaban totalmente desarticulados. Lo que nos está diciendo es que tienen que tener una articulación, ¿sí? La propuesta pedagógica tiene que tener coherencia con el PEI. ¿Qué más vemos de esto? Es posible responder a preguntas fundamentales del quehacer, ¿sí? ¿Cómo se fundamenta la identidad de la institución? ¿Qué es la identidad? La visión y la misión que está en el PEI. ¿Se fundamenta la visión y la misión con la propuesta pedagógica, o la visión está diciendo papas y el PE y la propuesta está diciendo yuca? No, debería haber una coherencia, ¿no? Una coherencia sustantiva. El marco filosófico de la propuesta pedagógica debe orientar la dimensión de la gestión escolar, es decir, debe orientar al PEI. Y todas las teorías de enseñanza-aprendizaje que usted va a mirar se fundamentan en esta propuesta. Ojo, y esta propuesta a su vez fundamenta ¿qué? El PCI. Y en el PCI hay una confusión horrible, pero como yo les voy a decir cómo vamos a salir de la confusión horrible. Imagino que todos los que se encuentran aquí presentes como docentes han hecho una tesis, ¿sí? Hemos hecho una tesis, ¿sí o no? Y a veces tenemos una idea de qué hacer la tesis. Y yo en un par de estudios tenía ya mi tesis bien bonita, le llevaba a mi tutor de tesis y me la hacía cambiar. ¿Molesta? Sí molesta. Pero lamentablemente los distritos son los tutores de tesis. Entonces muchas veces sabemos cómo hay que hacerlo, llevamos el documento al tutor y se nos dice, cambia esto, ¿qué nos toca hacer? Hacernos el académico y decir, bueno, yo hice esto porque tengo mis conocimientos. No, pues nos toca cambiar. Sí, lamentablemente eso es con los distritos. Entonces, esta es la forma en cómo debería hacerse, pero si aparte de eso, usted lo hace como dice el instructivo y el distrito dice no, pues lamentablemente el distrito es el tutor de tesis. Toca hacer los cambios que nos solicitan para poder llevar el documento. Esto ocurre mucho más con el PCI, y aquí vamos a hablar del entuerto, el problema, el cuello de botella que tenemos con el PCI a nivel país. Porque existe un documento del PCI que lamentablemente nos está perjudicando. Entonces, vamos a cerrar propuesta pedagógica, pero le vamos a enlazar, mejor dicho, le vamos a dar complementariedad y vamos a mirar la propuesta pedagógica con el PCI, ¿sí? El famoso PCI, que también, como que había dicho del PCI, debería ser un documento de inducción docente. El docente nuevo que llega a una institución educativa deberían entregarle, aparte de tener las conversaciones con quienes sea de rigor, con las autoridades educativas, decir, este es nuestro PCI, aquí hacemos las cosas de esta manera, eso es el PCI, ¿sí? El de rigor, ¿sí? Para que no existan cambios en eso. Entonces, dentro de esta perspectiva, ¿sí? ¿Cómo se une la planificación, el PCI, con la propuesta pedagógica? Bueno, recordemos lo que todos sabemos. ¿Cuáles son los niveles de concreción pedagógica? ¿Sí? Todos conocemos que son ¿cuántos niveles? Son 3. El primer nivel, que sabemos que es el macro, el Ministerio de Educación, el currículo nacional obligatorio, que es prescriptivo, que en la actualidad tenemos el currículo del 2016 con una edición 2019, una edición que no hizo nada realmente, fue una edición no fue una edición, fue un cambio bueno, un ajuste podríamos decirle, ¿ya? También este currículo prescriptivo tiene que ver con lo normativo del ministerio. Ahí podríamos hablar en época de pandemia. El currículo priorizado, que es uno, el currículo para la emergencia, que básicamente lo único que está haciendo es identificar las destrezas imprescindibles de las deseables y también las destrezas que ellos denominan abarcativas, es decir, aquellas que tienen otras destrezas más pequeñas dentro de sí.
Entonces, ese es el currículo, ese es el primer nivel de concreción. En el segundo nivel de concreción, ahí tenemos un problemita. Esto a partir del 2019. ¿Cuál es el problemita? Sí, ahí te recordarán el ministro que estuvo en su época. El segundo nivel es la institución educativa que tiene que trabajar documentos. En ese documento, ustedes ven esta imagen. ¿Ven acaso la propuesta pedagógica? No la vemos, la propuesta pedagógica. Pero la propuesta pedagógica se convierte en un documento de segundo nivel de concreción. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Alguien sabe? ¿Quién me puede decir qué pasó con el PCA? El PCA, por un documento también en el 2019, lo sacaron de cajón. ¿Se acuerdan? Y dijeron, ya no se va a hacer PCA, sino que el PCA va a ser el cúmulo de los PUD. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y también el tercer nivel de concreción, hasta el 2018, era el currículo del aula, que es el PUD, o la planificación microcurricular. A partir del 2019, se da este cambio. Este es el cambio que todos tenemos que tener en claro. El primer nivel de concreción sigue siendo, obviamente, la autoridad, el ministerio. El segundo nivel, el nivel mesocurricular, las autoridades y docentes. Y aquí nos colocan los nuevos documentos. ¿Cuál es el otro? El nuevo documento que hemos estado hablando esta jornada. La propuesta pedagógica institucional. Ya se convierte en el segundo nivel. Se coloca al PCI. Miren que el PCI es segundo nivel. Ese es el cambio que se da. Y en el tercer nivel tenemos el currículo de aula. Tenemos el PCA y el PUD. Pero ¿cuál es el tema, entre comillas, tema error? Se nos pide que el PCA se haga al final del año escolar. Sí, eso ya deben estar informados. Que sea la sumatoria de PUDs. Yo les voy a decir cómo usted hace para ir del tercer piso al primer piso. ¿Se salta el segundo piso? Si se salta el segundo piso, yo quiero que se rompe las piernas, ¿o no? ¿Sí? Es lo que ha hecho el ministerio. Nos está diciendo, ¿saben qué? No es necesario el PCA, haga solo el PUD. Recomendación como sugerencia que damos a los compañeros de la fundación. Es importante el PCA porque nos está marcando la hoja de ruta del año. Entonces, el Ministerio de Educación, hágale caso si usted gusta, no soy quien para decir que no, pero lo ideal es que usted haga el PCA. ¿Por qué? Porque le está marcando la hoja de ruta de lo que va a trabajar. ¿Sí? Aunque el Ministerio diga en su instructivo que sea la suma de PUDs. Porque, insisto, es como lanzarse del tercer piso al primero. Y esto dificulta, porque si usted solo hace PUDs, capaz que no llega al objetivo de dar todos los contenidos del año. ¿Sí? Entonces, ese es el riesgo de no trabajar los PCAs. Que felizmente instituciones como nuestra editorial les permite ya trabajar construidos estos PCAs, ¿no? Que es un plus, si se quiere. Ahora, dentro de este escenario, ¿qué es lo que se dio? Hablemos del famoso PCI, ¿sí? Ahí hubo esta confusión que voy a tratar de sacarla de la confusión. Espero un poquito que lo logre hacer, ¿sí? Primero hagamos la definición de lo que nosotros tenemos que hacer en una planificación. Eso lo vamos a ver el día de mañana, cuando ya hablemos de PUDs y preparen los nuevos PUDs para el siguiente año escolar. Sea con currículo priorizado, sea con el currículo completo, como se nos permite. Entonces, evidentemente, esta imagen que usted ve a su izquierda es la imagen que se encuentra en el currículo. Esta imagen que se encuentra en el currículo hace alusión a este hexágono. Sí, es exactamente lo mismo, cambiado un poquito los elementos, pero es el mismo documento. Entonces, tengamos en claro los propósitos, la evaluación, la enseñanza, la secuencia didáctica, la pedagogía didáctica, la didáctica en sí y el recurso didáctico. ¿Qué es lo que nos viene a decir? Los fines. ¿Cuáles son los fines educativos a nivel de nuestro país? El famoso perfil de salida. Seamos justos, somos solidarios, somos innovadores, ¿sí? Los objetivos, que tienen que ver con los objetivos de subnivel y los objetivos de área. Cuando usted lea, seguramente que conoce el currículo, sabe que son elementos que se encuentran ahí, plasmados en el currículo. Los contenidos, ¿cuáles son los destrezas que se afinan, que profundizan, que están dentro de ese espacio?
La metodología, las experiencias de aprendizaje, qué bueno que se llamen experiencias de aprendizaje, ¿sí? Un poquito más acorde con lo que es educación inicial, que hablan sobre los diferentes ámbitos de aprendizaje, ¿sí? Eso tiene que ver con ese currículo. La profesora de inicial y de elemental me comprende de qué estoy hablando, ¿sí? Que ellos sí planifican por experiencias, por ejemplo. Los recursos que depende de la capacidad instalada, ¿sí? Y esto es algo que hay que validarlo. Ese es del cambio que se da en la propuesta pedagógica. Hay que mirar la capacidad instalada y la evaluación, que tiene que ver en cómo nosotros trabajamos con el criterio de evaluación y con los indicadores, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con el hexágono de un documento que usted sacó y que prestó a la confusión en el 2019. Ese documento al que me refiero tiene esta imagen. ¿Dónde está la confusión? Que cuando se cambió a la propuesta, salió el documento de la propuesta pedagógica y el documento de la propuesta pedagógica nos decía que va a cambiar el PCI, pero no ha salido, y aquí está la confusión, no ha salido, no sale el acuerdo ministerial que diga que el PCI ha cambiado. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque el acuerdo ministerial vigente aún existe el PCI que tiene 10 componentes. Sin embargo, en la propuesta pedagógica tenemos un PCI que apenas tiene 5 componentes. Ahí está el problema, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene el anterior acuerdo ministerial que habla del PCI, este era ese PCI. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de ese PCI? Este PCI, en teoría, entre comillas, está vigente. Insisto, ¿por qué está vigente? Porque el último acuerdo ministerial habla de este PCI. ¿Cuál es el enredo que están teniendo las instituciones educativas? Que el documento de la propuesta pedagógica nos está hablando de otro PCI que no tiene estos elementos. ¿Dónde está el problema? Que el Ministerio de Educación no sacó un acuerdo ministerial que nos hable que realmente ese es el nuevo PCI. Entonces ahí tenemos nosotros un problema. ¿Qué está pasando con los distritos en Costa y en Sierra? Están pidiendo un PCI y algunas instituciones educativas entregan este PCI que tiene estos componentes. Pero el señor del distrito le dice, no, yo quiero el PCI de la propuesta pedagógica. Y tienen su derecho, y está bien. Pero no hay un acuerdo ministerial que diga que ese es el PCI. ¿Se entiende el problema? Entonces, un poquito para salir, hagamos caso y estemos claros en qué tipo de PCI nos está pidiendo el distrito. Porque algunos están pidiendo este PCI. Veamos el cambio. El cambio sí es significativo, ¿sí? Y por eso está el problema. Primero, debemos entender algo. Antes no se pedía propuesta pedagógica. Por lo tanto, ese PCI, algunos elementos del PCI en el nuevo documento que usted tiene que construir ya se encuentran acá. Ya se encuentran en la propuesta pedagógica. Es por eso que cambian los elementos del PCI. Y yo creo que lo ideal debería ser que se trabaje en función de lo que dice la propuesta pedagógica. Es decir, con esta idea de nuevo PCI. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuáles son los cambios de los elementos del PCI? Le pido que me siga en la pantalla porque usted va a ver cambios de lo que se está solicitando. Entonces, el enfoque pedagógico, que eran las teorías de enseñanza-aprendizaje que usted tenía que colocar de su institución educativa, en la nueva propuesta se modifica. ¿Sí? ¿En qué se modifica? Porque ahora esas teorías de enseñanza-aprendizaje, ¿dónde las coloca? Las coloca en el documento que se llama propuesta pedagógica. Entonces ya no tiene sentido colocarlas en el PCI. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque ya le están solicitando acá. Entonces, ahora el nuevo PCI le pide que escriba propósitos, ya no los enfoques. Si usted tenía un anterior PCI con 10, con estos elementos que usted está viendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿con qué elementos? Con el enfoque pedagógico, con los contenidos de aprendizaje, que era este mapa de contenidos, con la metodología, con la evaluación, con el acompañamiento pedagógico, con la acción tutorial, con la planificación curricular, con los proyectos escolares, con las adaptaciones curriculares escritas de los planes de mejora, pues se cambia. ¿Por qué cambia? Porque ahora tenemos este documento que nos pide propuesta pedagógica. Entonces ya no pedimos el enfoque pedagógico, sino que escribimos propósitos. Leemos el documento. Los propósitos son esos fines que tienen que ser coherentes ¿con qué? Con la visión
y la misión, también con el PI y también con la ideología, la filosofía que nos está pidiendo la propuesta pedagógica. Entonces, aquí, miren qué interesante por qué se da el cambio. Ya no tiene razón de ser el enfoque, porque eso ya debe estar absorbido en la propuesta pedagógica. Cambia, ya no nos pide contenidos de aprendizaje. Se entiende que esos ya van a estar y lo que le están pidiendo es la evaluación. ¿Cómo usted va a evaluar esos propósitos, esos contenidos de aprendizaje? Después de la evaluación, le pide la enseñanza. Ahí, si usted, muchas veces lo más grueso del PCI era este mapa de contenidos. ¿Se acuerdan? Eso era lo más grueso, donde usted tenía el criterio de evaluación, identificaba la destreza con el indicador. Eso era gruesísimo en el libro, sin el PCI. Eso lo puede seguir usando, lo puede rescatar del anterior PCI, porque en la práctica, a menos que no haya tenido cambios, va a seguir siendo lo mismo. Sigue siendo el mismo currículo. Entonces, esto no cambia. Y después le pide la didáctica, es decir, los métodos de enseñanza, aprendizaje que usted aplica, ojo, coherentes ¿con qué? Con su propuesta pedagógica, ¿sí? Es decir, con su filosofía y con la conceptualización que usted tuvo de la epistemología, ¿sí? Como institución educativa. Ahora, ¿qué pasó con todo lo demás? Y aquí yo no sé si es, como diría alguien, la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como comedia. Esto ya es una comedia, porque lo que quitan lo vuelven a poner. Si lamentablemente es un error, yo creo, ¿sí? ¿En qué sentido? No se eliminan todos los otros elementos, sino que en el nuevo documento se llaman elementos complementarios de la PCI. Entonces, de alguna manera, esas hojas, esos escritos, esos documentos que usted tenía, los puede ocupar, pero ya como elementos complementarios. Pero sí hay cambios. Vamos a ver qué cambios. Primer cambio, el documento de acompañamiento pedagógico sigue vigente, pero como un documento complementario. Se elimina el documento de acción tutorial, o este componente. Entre comillas, se elimina. Y ya les voy a decir por qué. Porque aunque no lo presenta, tiene que estar trabajado ahora, esto de la acción tutorial, ¿dónde se trabaja? Lea el documento de los códigos de convivencia. Ahora se trabajan allá. O sea, se los quita de aquí, pero se los coloca en otro documento, ¿sí? Entonces pueden ser útiles. Se quita la acción tutorial. La planificación curricular cambia. ¿Qué es lo que nos dice? Se sigue pidiendo la planificación microcurricular, pero ya no se pide el PCA. ¿Qué se nos dice ahora? Que el PCA es el cúmulo de las planificaciones microcurriculares. El error que yo sostengo porque es lanzarse del tercer piso al primer piso. Pero ya que nos están pidiendo, bueno, nos están pidiendo tocará, ¿sí? Pero yo insisto, miren, el discurso que tenía el Ministerio de Educación para quitar el PCA es que los docentes tenían mucho trabajo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos mucho trabajo en el ejercicio de la docencia. Pero el PCA nos quita trabajo. El PCA, en el mejor de los casos, lo hacíamos la primera semana del año escolar, o me equivoco. Entonces, el PCA, si es un documento que hacemos al inicio del año escolar, no nos está quitando trabajo en el transcurso del tiempo. Entonces, debería seguirse haciendo el PCA. Pero ya que fue una decisión ministerial, lamentablemente con acuerdo y todo, y nos está diciendo que el PUD el PCA es el cúmulo de PUD o de planificaciones microcurriculares. Ojo, esto también dio lugar a confusión. Nosotros antes hablábamos de planificación de unidad didáctica. El nuevo documento ya no le llama así, llama planificación microcurricular. Pero en la práctica es lo mismo, es la planificación de la unidad didáctica, así que ahí solo es un cambio de nombre, más que un error, que es básicamente lo mismo. ¿Qué pasa con proyectos escolares? Los quitamos. Sin embargo, para que usted pueda reírse, hay un documento que dice que hay que presentar un informe de proyectos escolares. Cuando usted lea el instructivo de proyectos escolares, lo quitamos de aquí, pero lo presentamos en otro lado. Así que en la práctica, no sé qué es lo que quisieron hacer. No lo entiendo. Muy bien. ¿Sí? Adaptaciones curriculares lo quitamos. Pero lea usted el instructivo de adaptaciones curriculares. Y en el instructivo de adaptaciones curriculares nos dice que tenemos que presentar un informe de seguimiento de las adaptaciones curriculares. Entonces no sé para qué lo quitamos. Lo único que nos están pidiendo es que lo presentemos en otro documento. ¿Sí? Entonces, pero se lo quita de este documento. Los planes de mejora, obviamente,
continúan, ¿sí? Los planes de mejora que tienen que ver con aquellas dinámicas que se están desarrollando. Pero ya, entonces, ¿qué es lo que queda como elementos complementarios? Solo quedarían 3. Quedaría el acompañamiento pedagógico, las planificaciones curriculares y los planes de mejora. Y los documentos que, entre comillas, se ha quitado del PCI, sí se los ha quitado, pero se los tienes que presentar en otros documentos, ¿sí? Entonces, sí, gracias, Estefanía, es lo que estoy diciendo. El PCA debería ser la guía general del año, que lamentablemente se lo quite. Yo insisto, debería seguirse trabajando, ¿no? Porque el PCA no debería ser ojo, si yo le llamo planificación curricular anual, significa que yo estoy planificando lo que voy a hacer en el año. Pero si yo digo que la planificación curricular anual es un cúmulo, ojo, la palabra planificación le queda grande, porque ya no estoy planificando nada, simplemente estoy sumando lo que ya hice. Entonces, cuando yo le llamaba planificación, debería ser un documento de planificación, que yo planifico lo que voy a hacer en el año. Ahora le quitaron eso. Por cierto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerse la nueva propuesta de ley orgánica que se dio hace un par de semanas. En esa propuesta de ley, el PCA recupera su lugar. El PCA dice que es un documento obligatorio al inicio del año escolar. Cuando usted lea, entonces hay una contradicción. De hecho, nunca, creo yo, se debió haber quitado el PCA de ese lugar, ¿sí? Es decir, de lo que se va a hacer. Pero, bueno, hay temas de ministros y de ministerios. Entonces, esto es importante para tomarlo en cuenta. Y, bueno, yo creo que ya por cuestiones de tiempo, hemos abrazado ya esta parte, y el día de mañana me voy a centrar más a otros documentos que tienen que ver con la planificación, con el PUD. Vamos a hablar del ERCA. Aunque el ERCA no se encuentra en ningún documento ministerial, vamos a tratar de entenderlo de mejor manera en el PUD y cómo el PUD tiene que tener relación con otros documentos ministeriales. Como yo les había dicho al inicio, también voy a dar pauta a que 2 compañeros docentes al final, al cierre, puedan querer interactuar, con todo gusto, preguntar, aportar. Yo me considero lector caminante de Paulo Freire, ¿sí? Entonces dice, el que enseña aprende, el que aprenda enseña. Entonces, si tienen algún aporte para enseñarme, con todo gusto, sí, espero. Igualmente yo no pretendo enseñar a nadie, ustedes están cotidianamente en esto, así que más bien son aportes que hemos estado teniendo en conjunto. Compañera Melba, tiene la mano levantada, le voy a dar el... No, me quedó levantada. Le quedó levantada, ya, no hay problema. Pero igual, más que una pregunta, es realmente un agradecimiento porque me explico. Yo no estudié para ser docente. Yo trabajo en una institución educativa particular, pero mi profesión es médico, pero me encanta enseñar. Y para mí esto es un aporte valiosísimo, ¿no? Porque donde estoy aprendiendo mucho y actualizándome, gracias a Dios, actualizando. Entonces, muchísimas gracias por esa capacitación de ustedes, que para mí y creo que para todos es muy valiosa. Gracias, máster. No, muchas gracias, qué gusto poder aportar algo. Es cierto, muchas veces llegamos a la educación sin tener esta profesión. Lo importante es que siempre estemos apuntándonos, preparándonos más en el ámbito particular que se da esa flexibilidad. Yo también llegué a la educación desde otra profesión. Ahorita ya por cursos y estudios de 4º nivel ya estoy encauzado aquí, pero obviamente siempre es bueno tener estos espacios para poder aportar. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Estamos bien, se entiende dónde está el entuerto en el PCI. Realmente el entuerto es porque solo el PCI se estaba mencionando en el nuevo documento de la propuesta pedagógica, pero no salió un documento, un instructivo del PCI. Y lamentablemente el único instructivo vigente, insisto, el instructivo vigente del PCI es el que tiene los 10 elementos. Entonces, un distrito o algún director de distrito podría entender eso y le podría estar pidiendo esto. Otro director de distrito podría estar entendiendo que son otros componentes y le podría estar entendiendo el segundo. Es por eso la confusión. Ojalá el ministerio ya saque un acuerdo, que ya más de un año y no saquen eso, porque este documento salió en el 2019. Sí. Bueno, me parece que no hay aportes. Yo les agradezco profundamente por la jornada
El día de mañana también va a ser conmigo. Nos vamos a seguir en estos documentos normativos que nos ayudan, pero ya tal vez saliéndonos un poquito más hacia la planificación. ¿Y qué es lo que nos dice el ministerio con respecto a esto? Muchas gracias a todos y todas por esta jornada. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana. Síganse cuidando en el tema que nos encontramos. Bendiciones y hasta mañana. Pueden salir de pantalla cuando gusten, ¿sí?